Hola, ¿qué tal a todos? Familia del corazón, ¿cómo estamos? Como todos los viernes aquí, un gustazo saludarte. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Qué gusto, familia, ya es viernes. Y bueno, ya los que tenemos descansito de fin de semana, pues bienvenido. Ha sido una semanita muy llena de información, de cosas padrísimas, de informes, de cosas que nos hacen ver cómo va avanzando todo. Y bueno, el tema de hoy, familia, nadie se está dando cuenta de lo que está haciendo Trump. Está sentando las bases para el nuevo sistema. Ojo, no dije nuevo orden mundial, dije el nuevo sistema. ¿Ok? Luego salen con que, ay, sí, es del nuevo, es de los oscuros y todo esto. Buenas tardes, buenas noches por allá, Europa. Tengo varias informaciones interesantes. Como hace rato me dicen en el canal de Telegram, lo alcanzaron a borrar, pero sí lo leí con el título del video. ¿Y de dónde sale tanta información secreta? Qué bueno que borraste, hermano, tu hermanita, tu comentario, porque te iba a contestar de un modo que a lo mejor no te iba a gustar mucho. Nada, no es cierto, nada es broma. No, más bien no puedo revelar mis fuentes y algunas pues, son de dominio público, cuando saben dónde buscar, ¿vale? Ya saben que no hago magia, me llegan algunas cosas interesantes de quien no puedo decir, pero hay otras que son de dominio público y están a la mano y al alcance de quien sabe buscar. Vámonos con esto. 141,000 granjas desaparecieron, el 85% de la carne vacuno está controlado por 4 empresas. RFK Jr. pide un cambio. El sistema alimentario de Estados Unidos está colapsando y RFK Jr. lo está denunciando. Desde 2017, 141,000 granjas familiares han desaparecido, mientras que solo 4 corporaciones controlan ahora el 85% de la carne de vaca estadounidense. Mientras tanto, la tasa de obesidad del país se ha disparado al 42%, y las grandes farmacéuticas han gastado $19,600 millones en publicidad, más centrada en las ganancias que en soluciones reales. Perdón. RFK Jr. promete contraatacar, presionando para romper los monopolios corporativos, revitalizar las pequeñas granjas y poner fin a la crisis de alimentos procesados que alimenta el deterioro de la salud de ese país. Acá no, bueno, en algunos países nos alimentamos mejor, pero bueno, perdón, familia. Ok, seguimos. Dice que arreglar el sistema es clave para que Estados Unidos vuelva a ser saludable. La fuente es Zero Hedge. Para los que preguntan, ¿dónde sale tanta información? Aquí tengo una que es de Zero Hedge. ¿De dónde está este canal? No les digo. Ok, este informante. Ok, vámonos un poco con sus preguntas también. Acuérdense, familia, que sus comentarios los leo todos. Va a saltar al rato que tenga chancecito o en la noche. Está la que vende colchones y todo. Bueno, compran colchones. Bueno, espero que no lo escuchen, pero bueno. Me voy a enfocar igual en sus preguntas. Ahorita seguimos leyendo la información. Y lo que sí puedo contestar también, ya saben, hay preguntas que no me permito contestar porque está aquí la corbata dorada. Y los que me siguen saben que hay ciertas preguntas que no puedo contestar. Bueno, lo de las preguntas o comentarios de los miembros, tengo que mencionarlos aquí en el en vivo. Y bueno, pregunta que no tenga signo de interrogación no es pregunta y me la voy a brincar. Así es que póngale signos de interrogación, vale. La primera pregunta dice Francisco Martín Palacios. Hermano, ¿qué opinas de la obra de JJ Benítez sobre la vida de Jesús de Nazaret? Gracias y un abrazo de luz. Pues mira, es interesante, muy interesante. Leí el primero y el segundo, después ya no. Me he enterado de qué hablan los demás libros, pero creo que los más importantes o interesantes es el primero y el segundo. Híjole, mi hermano, la verdad es que suena tan fascinante que suena irreal, pero contemplando toda la tecnología que nos han ocultado, no se me haría extraño que realmente sí sea verdad. Juan José Benítez, él dice que él no tiene tanta sabiduría de lo que está escrito ahí, que no podría escribir algo así, pero salvo que JJ Benítez tenga una espiritualidad muy elevada,
cosa que lo he escuchado en conferencias, forma de pensar y todo. Es un ser humano como cualquier otro, no tiene la iluminación de un Buda o de Jesús como para contestar como contesta el Maestro Jesús ahí en sus libros, cosa que deja pensando, ¿no? Y mucho. Entonces vamos a tomarlo a un gran misterio. Yo creo que al final se va a saber si es verdad, al final de que se revelen muchas cosas, ¿no? Creo que eso lo podremos a lo mejor algún día consultar con el sistema cuántico y nos pueda decir si es verdad o no. Si le escribo. Hasta ahí se le... Si no es verdad, pues hasta ahí se le acabó la fama a JJ Benítez. Y no nomás por eso, tiene libros muy interesantes, muy buenos, no solamente de este asunto. Ok. Por acá, vamos a ver, esa otra pregunta. Ramón Reyes... Ah, sí, feliz Día de la Amistad. Bueno, los que festejan el Día de la Amistad, el amor y la amistad, felicidades para todos. Yo no lo festejo porque Fabi y yo sabemos que es un día muy hecho mercantilmente, acondicionado para restablecerse de la cuesta de enero. Realmente por eso se inventó y se puso allí. Yo festejo todos los días, a mí me gusta mucho celebrar el Día del Amor y la Amistad todos los días. Pero de todos modos, felicidades a los que lo festejan, ¿vale? Dice la pregunta, ¿las personas que sufren de diabetes serán curadas con las camas médicas? Muchas gracias. Ramón, te invito a que veas la entrevista que le hice a Kerry Ann Thornton, ahí está abajo, ahí pueden checar. Todo lo relacionado con MedVets si leo una de sus preguntas, pues échenle ojo, ¿no? Tenemos la entrevista de Kerry, el en vivo de hace 8 días que también contestó muchas preguntas. Porfa, chéquenlo. No quiere decir, más bien quiere decir que no han checado nada de esa información. Porfa, véanla. Entonces, los dejo de tarea. No es que no quiera contestar, mejor apóyenme y vean los videos, ¿vale? Isaac Reyes, miembro del canal, dice, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes, aquí pendientes ya, feliz fin de semana. Igualmente, hermanito, gracias, mi hermano Isaac, miembro del canal. Por acá, Evelyn Hernández, miembro del canal. Pues no sé si sería inclusive, no me gusta a mí el idioma inclusive, de hecho, una aberración. Pero Evelyn Hernández es miembro del canal, dice buenas tardes de España, igualmente buenas noches hasta allá, buenas tardes o buenas noches, Evelyn, según yo ya es de noche, pero ustedes creo que las noches dicen después de las 9 de la noche, algo así, ¿no? Cuando se mete el sol, creo que allá a las 9 todavía hay sol, todavía hay luz, pero bueno, buenas tardes o buenas noches, Evelyn. Por acá vámonos con lo siguiente. Jesús Oseguera dice... con todo el corazón, mi hermano, lo que me comentas en tu comentario, gracias, con todo el corazón. Dice, ¿quién es realmente Trump? ¿Está por el lado bueno o no? ¿Estamos viendo cosas que no esperábamos? Mi hermanito, tu pregunta la voy a contestar más adelante con el final de la información que les voy a dar, que más bien es de un mensaje de su servidor para ustedes. Al final creo que vas a entender de qué se trata todo esto. No es que no quiera contestarte ahorita, pero tiene que ver, y si no me voy a adelantar a lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero ya está tomada en cuenta tu pregunta, gracias. Por acá... Antes de irnos con la siguiente información, vamos a contestar una pregunta más. Gracias a todos por sus bendiciones y toda su luz para su servidor. Gracias. Podré leer a uno que otro comentario, los que pueda pescar, pero vamos a enfocarnos en las preguntas, ¿vale? Jason 369 dice una pregunta, pero no la escribiste. Ok. Andrés Cuetlachli dice, saludos, bendiciones a todos, igualmente mi hermano, miembro del canal. Gracias, Andrés, gracias por tu suscripción también a la membresía. Ya puso su pregunta Jerison 369. Dice, ¿cuándo salen a funcionar la moneda BRICS? Mira, mi hermanito, no creo que tarde mucho. Desde que se liberó el precio del oro en 2017, como ven, ha empezado a subir. A partir de 2017 empezó a subir. Ha estado ahorita alrededor, poquito abajo, poquito arriba de $2,900. Esto es excelente, ¿vale? Excelente, sobre todo para la gente que tiene oro, físicamente. Obviamente, quien no tenemos, pues nomás nos contentamos con ver cómo va subiendo. Y nos contentamos porque esto es, cada vez que sube el oro, es más oportunidad para que un país pase su moneda a patrón oro. Se cree que de hecho ya están funcionando entre ellos, entre los países BRICS ya se están pagando con esa moneda, pero solamente intercambios internacionales. Al público en general, pues espero que pronto. Pero ojo, no es para acumular. No es una moneda para acumular. O sea, vale oro, la voy a acumular. No, eso es pensamiento de 3D. Todo va a tener que ser movido. Vamos a tener suficiente. Y no vale la pena estancar ese dinero dinero que no se mueve no es dinero, ¿vale? Entonces tiene que girar para el beneficio de todos. Ok, por acá vamos a ver.
Dice Chris, ¿cómo voy a saber si me llega Nesara Gesara? Vivo en Argentina. Se va a avisar. De hecho, ahorita por acá les voy a dar una noticia parecida, hermanita. No sé si va a ser, de hecho, públicamente por el momento. O le pongan otro. Se ha estado dando otros nombres, otras cosas. ¿Vale? No quieren mencionar todavía el nombre abiertamente hasta que no sea el momento. Y cuando sea el momento lo anunciarán públicamente. Si no, no. Y pues a tu país no solamente va a llegar para todos. Esa es la idea. Ok. María Teresa Rincón dice, don Alex, ¿será que algún día los sombreros blancos pudieran venir a Colombia para tener esta dicha que acaben con tanta delincuencia? Ya se está trabajando, Maritere. El problema es que si ves la televisión, pues no pasa nada de esto. Tienes que enterarte tras bambalinas. O al ojo, observar al ojo abierto, se da cuenta que hay movimientos que han estado ahorita ya con geopolítica. Ver todo lo que pasa en tu país, como qué charlas hay con tu presidente y el presidente Trump, qué movimiento, o sea, qué se está haciendo. Ahí te das cuenta si se está limpiando o no. Y si no, pues en su momento, créeme que no va a ser demasiado largo el tiempo que se espere la limpieza a nivel general. ¿Vale? ¿No? Y no quiere decir que no estén los sombreros blancos en tu país, sino que pues obviamente no lo van a estar publicando todo el mundo. Si lo publican, imagínense, llegan a su país un montón de soldados estadounidenses diciendo, somos los sombreros blancos, vamos a acabar. ¿A cuántos malandrines no correrían a esconderse? ¿No sería arruinarle los planes a la alianza para que para que no puedan hacer su trabajo, o bien darles a facilitarles el trabajo a los malandrines? Claro que no les van a avisar, todo eso es secreto. Nos iremos enterando de rebote con ciertas informaciones, pero no se va a hacer público así como así. Dice Isaac Reyes, dice Alex, después de la sanación en las medbeds vamos a salir con la glándula pineal activada. Es probable, mi hermano, activada no, pero posiblemente sí sea más fácil que tú mismo la actives en una meditación o en algo, hasta donde sé. Ahora, no es 100% seguro. Ya veremos, porque hay gente que no sabe absolutamente nada de esto y cuando vaya a hacer su tratamiento, a esa persona que le interesa que se le abra la pineal o no. No, a lo mejor no sabe ni que existe. Simplemente tengo una enfermedad, me la curaron, estoy feliz de la vida. Y sigue sin enterarse de la glándula pineal. No. Por eso no importa. Más bien para quien sí, puede ser más sencillo de abrirla. ¿Ok? Enrique Fonseca dice, ¿será que se dice que la alianza se entera de todo? Sí. Sí, y más cuando se utiliza el sistema cuántico. Ok. Silvia Roca, bienvenida, hermanita, ¿qué tal? Por acá otra pregunta. Bueno, vámonos ahorita. Igual, Enrique Fonseca. Leo esta pregunta de Enrique y nos vamos con la demás información. Dice, ¿por qué el creador del grupo Belcebú y Fau siguen si es señor que gastó de menores? Ah, sí, ya te entendí. Pues es que mientras no los atrapen, van a seguir anunciando y haciéndose pasar por ovejas, pero son lobos, ojo. Por ahí me llegó una copia de captura de pantalla en donde un administrador que me apoyaba me traicionó. Definitivamente, saben, no quiero decir nombres, pero esa persona, si ve este video, sabe que fue traición. Yo le advertí a ese grupo y sin embargo allá le prometieron una directiva de una ciudad y que iban a hacer no sé qué tanto. Mentira, pero los tienen bien engañados. Ojo, no den ni un dato en ese grupo, no, y menos den dinero, porque se los van a sacar, se los aseguro. Y en esa captura de pantalla me decía que yo era una persona non grata. Le preguntan por mí. Dice, no, esta persona es una persona non grata. Qué hipócrita, en serio. Y a mí me mostró totalmente otra cara. Pero bueno, todo llega a su karma. Entonces yo nada más les puedo sugerir, ojo con esos grupos, tengan mucho cuidado. Yo no estaría dentro de él para nada. Entonces, de hecho, es de la oscuridad, así se los pongo. Allá ustedes si quieren seguir ahí, en esos grupos. Pero bueno, y van a ver que al rato, y ya me ha dicho gente, Alex, tenés razón, ya empiezan a pedir cosas. Y hay cosas que no cuadran, no están siendo coherentes con lo que dicen. Así que de ahí agárrenlos por ahí, observen bien. Y yo nada más digo, nada más, no debo hablar nada más, simplemente les digo, es de la oscuridad. Si ustedes no lo quieren creer, adelante, pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Hola, mi Alex, dice, Carmen Duque dice, Alex, me alegra siempre escucharte, voy a poner interrogatorio para que me saludes. Carmen, gracias, hermanita, pero no me hagas eso. Si no es una pregunta, por favor, no me lo hagas. Eso es trampa.
¿vale? Si tienes una pregunta, adelante. Si no, de todos modos, yo voy a leer tu comentario en la noche. De todos modos, te saludo, Carmen, pero por favor que sea primera y última vez. Y para todos, por favor. Si no es una pregunta, no me pongas signo de interrogación. Gracias. Ok. Luego me dicen, oye, pero qué mal humor tienes. No, no tengo mal humor, créeme que no, estoy contento de estar con ustedes. Si aparento tener mal humor porque me pongo serio, pues perdón, discúlpenme, pero es mi forma de poner límites, ¿no? Porque si no les pongo límites, de plano no. Voy a leer este comentario porque Verónica Lawinska no ha encontrado la forma de entrar, se le ha complicado ser miembro del canal, pero ella me ha estado apoyando mes con mes. Gracias, Verónica Lawinska, tu aportaciones. Gracias, gracias de todo corazón. Y dice así, buenas noches, Alex. Una pregunta, ¿las camas Medved funcionan para las personas bipolares? Muchas gracias por tu gran trabajo. Al contrario, gracias también a ti por tu aportación, tu apoyo para mi persona y para mi trabajo, Verónica. Sí, hermanita, definitivamente para las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad mental van a ser curadas. Por supuesto que sí. Aquí una pregunta de Belmar. Dice, buenas noches de España. Buenas noches, Belmar. Dice, ¿dónde se tiene que acudir una persona que tiene preparado un proyecto de medio? No puedo contestarte eso, hermanita. Eso habla de el tema de la corbata dorada y no puedo contestar esa pregunta. Vale, ya se sabrá en su momento. Pongan atención. Dice, salud, anónimo. Ya platicamos, anónimo. Ya no hay problema. Puedes quedarte anónimo. Ok. No es pregunta, es comentario. Al parecer la criptomoneda XRP ya fue autorizada y es exactamente excelente. Celis, que está respaldada por oro. Sí, qué bueno que me lo recuerdas, anónimo, porque es cierto. Yo ya me di cuenta, ¿saben cuándo yo esperaba una señal de ver que XRP y XLM estuvieran ya sustentadas en oro? Cuando Bitcoin, si se han dado cuenta la gente que sabe de criptomonedas, sube Bitcoin y ahí van todas para arriba. Baja Bitcoin y ahí van todas para abajo. Lo mismo pasaba con XLM y XRP. La cuestión aquí es de que ya he visto bajones de Bitcoin y al revés, XRP sube y XLM también. Ya no está ligada al factor de inversión en cuanto a Bitcoin. Está libre y quiere decir que está respaldada por oro. ¿Vale? Vean mejor los movimientos del oro y están coincidiendo, el oro y la plata. Están coincidiendo oro, XRP, XLM o Stellar, como aparezca en su wallet. Y se ve que va subiendo. Si sube la plata, también sube Stellar. Baja la plata, baja Stellar. Ahora, yo no le sugiero aquí a nadie invertir en nada. Yo no soy nadie ni soy asesor financiero, ni recomiendo ninguna inversión en nada. Cada quien es libre y dependiente de querer invertir en lo que les dé la gana. Si quieren, adelante. Yo nomás les comento esto, pero sí es una moneda fiable. Ay, cada quien haga lo que quiera. ¿Ok? Vale, ya no digo más. Ahora sí esta pregunta y nos vamos con la demás información. Dice Porfis Rivas, dice, hola, buenas tardes, Alex. Dice, una pregunta, ¿los santos son o fueron personas que viraron cinco dimensión o vivieron en quinta dimensión? Sí, Porfis, definitivamente, sí, es que vivieron. De hecho, son personas muy iluminadas. Que la Iglesia Católica les haya dado el nombre de santos es independiente, no tiene nada que ver. Pero si realmente tanto como atribuirles milagros, no. Acuérdense que la iglesia nos ha engañado mucho y pueden perfectamente, ya han hecho mentiras. ¿Cómo me explican que a San Jorge lo hicieron santo por haber matado a un dragón? No. Yo no dudo que existieron los dragones, pero no en la época en que San Jorge lo hicieron santo. Según yo fue por ahí en alrededor de 1500. Entonces, ya no existían los dragones. Ojo. Quizá y probablemente fueron mucho más antiguos. No dudo de su existencia, que en algún momento existieron. Pero San Jorge no mató a un dragón y por eso lo hicieron santo. O no, supuestamente te hacen santo a la iglesia por unas obras magníficas de humildad, de sabiduría, de amor a Dios, todo esto, que tiene que ver que haya matado a un dragón. O sea, ¿no? Pero a los que realmente sí se ganaron, vamos a llamarle, el mérito de que le pusieran santo, en ese caso, sí son personas que vibraban altísimo, personas muy iluminadas, ¿vale? Y yo digo que realmente vinieron también a ayudar mucho aquí. Y no importa que hayan sido a la Iglesia Católica, ¿no? A quien conoce la historia de ahorita me acuerdo del último avatar que tuvo India, que eran 3 encarnaciones en un cuerpo, o así lo consideran por lo menos en la India.
Ay, se me fue el nombre. Apóyenme como siempre, ¿no? Ya sabe, es uno chinito como yo, pero él se peinaba la afro, medio gordito, cachetoncito, y era un amor de persona, un amor. Ahorita me acuerdo del nombre, si no, apóyenme, ¿vale? Ok, vámonos con más información. Ok, ahorita seguimos con las preguntas, mis hermanos. Dice, la diputada Ana Paulina Luna, encargada de la desclasificación, ha solicitado oficialmente al Departamento de Justicia la lista de clientes de Jeffrey Epstein. O sea, ya hay una solicitud formal. Ana Paulina Luna anuncia que el primer tema que abordará su equipo serán los documentos relativos al asesinato de JFK. Como ven, será el próximo mes de marzo. Ahí hasta marzo. Kerry Thornton nos dijo que había un aviso entre cuando Trump dé el aviso de estos que ya están desclasificados, lo de Jeffrey Epstein y John F. Kennedy, que iba a avisar de un cierto tipo de tecnología que iba a poder curar a la gente. No iba a decir abiertamente medbeds, camas celestiales, camas médicas, futuristas, no lo iba a decir de ese modo Trump, pero quiere decir que está hablando de las medbeds. Pero esto era junto con esto, y si aquí nos están diciendo que para marzo, yo pensaba que era para febrero, pero aquí por lo visto lo van a aventar para marzo. De modo, paciencia y esperar. Lo anterior compartido por el canal de X de General MC News. Ok, bueno, ahorita le doy demás, vámonos con más preguntas. Y dice, por acá. Ok, déjenme ver, no es pregunta. Si me ven comprando, dice Luis Fisher, si me ven comprando unas criptos, llamen al manicomio, necesito ayuda. Ni de broma, hermano, solo plata y oro sólido. Luis, sí, está bien. Muy respeto muy tu punto de vista, pero sí es algo que está representando. A mí también, de hecho, mira, si tú vas al banco y dices, quiero comprar un centenario, aquí en México les llamamos centenarios, o en su país se llaman diferentes modos las monedas de oro. ¿Qué crees? Vas y pagas, y te dan un papelito. No te dan nunca la moneda, porque no la tienen. Pero es que, oiga, yo quiero mi moneda. Así le hizo un amigo, esto es un ejemplo real. No, pero ese papel vale que usted posee un centenario. No quiero nada, regrésame mi dinero. Yo quiero mi moneda. Porque no la tienen. Los bancos no tienen oro. Si saben cómo funciona esto, no tienen oro. Pero, si el QFS está apoyando para que cada moneda que salga de XRP o plata, que es XLM, o se llama Stellar XLM, está respaldada, es lo mismo, es como si tuvieran un papelito, pero vale más. Es como les decía, qué curioso que sube el oro, sube XRP, sube la plata, sube XLM, ya no está ligado si sube baja el precio de Bitcoin, ¿no? Entonces, cada quien sabe, ¿no? Si quieres el oro físico, pues adelante, también cada quien. Yo también lo veo más fiable, más factible. Acuérdense que la cuestión, como siempre les he dicho, van a ser para intercambiar transacciones, para transferencias por medio del QFS, y va a ser la moneda que sea que realmente va a valer para hacer transacciones utilizando el QFS. Permiso. Patricia Gutiérrez, Alex, una pregunta. A tu opinión, ¿cuántos ceros serán borrados en la revaluación? Pues depende de qué país me estés hablando, hermanita, porque si es en México, nos aumentaron, en los 90s, nos quitaron 3 ceros, ¿no? En Venezuela no te digo cuántos serán. Y ya no hablemos de Zimbabue, ¿no? Imagínense. Pero bueno, no puedo hablar muy extensamente de este tema, pero no tengo la menor idea. Ahora, vamos a analizarlo de este modo. Y cuando se revalúan todos los países, tienes que tener la moneda 1 a 1, pues quítale todos los ceros y déjalo en 1. $1, ya hemos dicho que va a valer, una peseta va a valer $1. Y no digo euro, porque se cree que va a tender a desaparecer el euro si no se respalda. Se cree que fue invento del cabal y supuestamente cada país va a recuperar su moneda nacional. Pero va a valer lo mismo que $1, lo mismo que un yen, un yuan, un sol, un peso. O sea, de ahí, fíjate cuántos ceros tendría que quitarle y tú misma sácale cuentas, ¿ok? O sea, todos. Ok. Amanda Pérez, Colombia ya es parte de los BRICS, hasta donde yo sé, no. Ok. Que sería muy bueno, pero desgraciadamente no.
Belmar dice, las medbeds pueden curar la SQM, que es sensibilidad química múltiple, todas las enfermedades, Belmar, todas, lo dijo Kerry. Vean nuevamente la entrevista, vale. Dice ahí les va, esta está interesante. Dice, Santiago Kawich, primero que nada, saludos, mi hermanito. Hola Alex, buenas tardes, saludos, bendiciones, igualmente, abrazos para Fabi. ¿Tienes información de cómo va la divulgación? De Dr. Stephen Greer es la punta de lanza. Chingo de información, a veces marea. Fíjate que Santiago ya han encontrado, yo estaba analizando cuando lo encuentro, hay algo extraño. Vamos a analizarlo. Mira, él reveló mucha información, ¿no?, de la ingeniería regresiva, en cuanto a cómo supuestamente él trabajó en el S4 del área 51, del sótano 4, el sector 4, en donde él revela que trabajó con estas naves, que les hizo ingeniería regresiva para saber cómo funcionaban y bla, bla, bla. ¿Te has dado cuenta, nos hemos dado cuenta que todos los que han hablado les dan cuello? ¿Y por qué a Stephen Greer no le han dado, le permitieron hablar y hablar y hablar y hablar? Y siempre ha sacado un montón de cosas. Por dos cuestiones. Una, o tiene un as bajo la manga que le ha permitido sobrevivir todo este tiempo siguiendo divulgando, o trabaja para los oscuros y todo lo que ha divulgado es falso. No. Yo me encontré algunas cosas que no me cuadran. Ahora, al final se va a saber si es verdad lo que está diciendo. Vale, mejor con pincitas. Yo ya, sinceramente, lo que habla él sí ya lo tomo con pinzas, ya no me la creo tan fácil. Pero bueno, lo mismo para algunos divulgadores que estuvieron ahí moviendo muchas cosas. Uno, ¿cómo se llama este cuate que trabajaba en la Antártida, que divulgó cosas de allá? No me acuerdo. Bueno, en fin, ya me acordaré. Pero bueno, todos, ¿por qué no les lo mismo? ¿Por qué no les han dado cuello? Como siempre lo hacía el cabal, ¿no? ¿O por qué los dejan hablar? Porque quieren que comenten cosas que a lo mejor no son ciertas, ¿vale? O tienen unas bajo la manga, o alguien los protege. ¿Quién sabe? O que por acá dice Aliencito Yelenko. Dice, tapa tu nombre, tu nickname. Amigo Alex dice, saludos, oye, saludos igual al Aliencito. Dice, amigo, ¿por qué sigue enferma Prince, encargada de las medbeds? ¿Ella puede usarlas? No, mi hermano, estaba enferma su mamá, no ella. Ella sí tiene una cierta afección, no me acuerdo exactamente de qué está enfermita, pero no se ha curado precisamente por el video que va a compartir en vivo, porque la gente a su alrededor y que sabe que padece cierta enfermedad, en tiempo real, cuando pase su video, como usando las medbeds, vean cómo se cura. ¿Ok? Es por eso que no la han mantenido, pero no la van a dejar morir definitivamente. Pero la curación total, creo que hasta donde yo sé, la va a hacer en vivo, cosa que ella ya la ha utilizado muchas veces. De los que vieron la entrevista saben a qué me refiero. Ok. Ok, espérame, ya se me movió esto. Ajá. Ok, aquí me quedé. Ok. Dice Nia MB. Hola Alex, mi pregunta, ¿cuándo se podrá saber la verdadera historia de las escrituras de la Biblia para poder meditarla? ¿O ya es obsoleta? Pues es obsoleta, hermanita. Ya hay demasiadas pruebas. Mira, tan solo por sentido común empiezan a leer cosas que no te cuadran. Y todo lo que no te cuadra es que realmente fue modificada. Había historias de donde se sacaron algunos libros donde se fue haciéndola. Ahora, un ejemplo, los evangelios. Se escribieron, el más nuevo que pudieron sacar fue 80 años de que había muerto el último apóstol. ¿Cómo carajos entonces escribió en esa época, no? Otro 300 años después, casi cuando ya se había hecho el Concilio Vaticano I, que fue de Constantino, el que hizo todo unificó la iglesia o inventó la iglesia católica, que más bien fue una cuestión política más que religiosa o conveniencia. Él hace todos los cambios y ahí modifica y le mete una de porquerías a su antojo, quita libros, mete libros, o sea, la editaron y prácticamente es nula. No necesitamos saber si es real o no, hermanita. Por ahí viene a lo mejor esta información que no hayan cambiado y pues interesante, ¿no? Pero de ahí en fuera que sea la verdad del padre o que... No, yo lo dudo sinceramente mucho.
¿Ok? Dios tiene otros modos de comunicarse. Y ya mandó a alguien una vez. Y no le hicieron caso. Muchos no lo entendieron. Ok. Ok. Por acá dice Palomita Vázquez. ¿Qué tal, hermanita? Buenas tardes. Dice, ¿viste la nota la nota que desvivieron al principio Europa, al principal apoyo en Europa del Mayo Zambada? Dicen que se les adelantaron porque lo querían atrapar. Había sido Sombrero Blanco. Ah, caray. La nota que desviaron, yo creo que quisiste escribir, Palomita. Pues la nota que desviaron al principal apoyo en Europa del Mayo Zambada. Ok. Se les adelantaron porque lo querían atrapar. No sé si el Mayo Zambada sea Sombrero Blanco, pues no creo, hermanito. Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, en esas cuestiones está interesante, pero no vi en referente esa información, está interesante. Gracias. Ok. Fanny C, por favor, tu pregunta, ve la entrevista que le hice a Carrie Ann Thornton hace la semana pasada, ahí puedes enterarte de todo este asunto. Vale. Gracias. Y si no lo encuentras ahí, en el video de hace 8 días, que fue para contestar preguntas y respuestas de Medveds, ahí la puedes encontrar, hermanita. Gracias. Vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente información. Información de última hora. POTUS. Los que no saben quién es POTUS, es presidente al cargo actual. Vale. O sea, Trump deja muy claro en Fox TV, para que Estados Unidos vuelva a tener una buena relación con la Unión Europea, von der Leyen y su séquito deberá dimitir ya. Elon Musk la amenazó con publicar los WhatsApp con las farmacéuticas y su etapa como ministra de Defensa en Alemania. Como ven, ya le encontraron sus WhatsApps a, ¿cómo se llama? Von der Leyen. Entonces, pues para que haya una buena relación con la Unión Europea, les están pidiendo la cabeza de, ¿cómo se llama? De von der Leyen. ¿Y quién más? Y su séquito, von der Leyen y todos sus seguidores, o sea, todo su equipo de trabajo. Como ven, entonces se pone interesante esto. Cada vez hay más y más y más cosas que van encontrando. ¿Por qué creen que realmente que Elon Musk es un mago, un prestidigitador o vidente, que realmente creen que se saca las cosas de la manga y encuentra cosas de USAID y todo lo que ha estado encontrando? No, familia, está utilizando el sistema cuántico. Por eso lo pusieron a trabajar en donde está trabajando, porque creo que sabe un poquito de computadoras, ¿no? Entonces saben por dónde buscar. El QFS se ha estado metiendo en todos lados. ¿Y por qué creen que a la velocidad rayo? Por lo mismo. Vale, ok. Entonces, Fanny, nos quedamos que por favor investigues allá, ¿ok? Conchita CB dice, ¿hay alguna forma de inscribirse para ser voluntario? No, hermanita, por el momento están cerrados. Ya se les dijo. Ya se les avisará. Acuérdense que pregunta que no tenga signo de interrogación no es pregunta y no la leo. Si me da tiempo de leerla. Perdón, pero a veces ni tiempo me da. Dice... Ay, por favor, escriban bien. William Parra dice, hola Alex, ¿sabes si los SOTOAS de la menopausia se pueden curar con las... Ya entendí. Sí, William, te refieres a los síntomas de la menopausia. Por favor, lo tengo que andar descifrando. ¿Se van a curar con la... Sí, definitivamente. Por favor, vean la entrevista que le hice a Kerry. Vean las preguntas y respuestas de hace 8 días en vivo. Ahí viene, permiso familia. Luis García, ¿cómo te preparas para lo que se espera a partir del 15 de o sea, mañana? Pues prepararnos, pues simplemente haciendo nuestra chamba, ¿no? Ver a quién tengo que ir a pedir perdón de corazón, perdóname, ¿no? Te perdono por todo lo que me hiciste también. Prepararnos emocionalmente, pero ahora, si te refieres que hago a pasar 15, miren, yo no he querido hablar de este asunto porque no me gusta dar fechas, definitivamente. Y cuando llega a dar mi información, miren, aquí está diciendo esto.
Puede ser bueno, pero tómenlo con pinzas, y sobre todo cuando dan fechas. Sí se espera que venga algo interesante el día de mañana. No les puedo decir porque no me gusta compartir información que no tengo muy segura para poder compartírselas. Vamos a ver, a lo mejor mañana hay un movimiento interesante. No les puedo decir más, vale. Carlitos HS dice, yo ya di mi like, ¿y tú? Gracias, Carlitos, por la recordación, o recordarles. Regálenme su like. Si les está gustando mi trabajo, familia, pues apóyenme, compártanlo y díganles que se suscriban, ¿no? Cuando lo compartan. Con eso me apoyan mucho. Y también, pues ya les he dicho, hay oportunidad de entrar a ser miembro del canal, obteniendo varios beneficios, como ahorita, que tengo que nombrarlos aquí en los en vivos. Algunos estrenos los pueden ver de videos antes de que los vea el público en general. Los suscritos los pueden ver ellos, o videos exclusivamente, información para ellos. Entonces hay membresías desde $1.50 al mes. Es una mensualidad y de verdad yo lo agradezco desde ahí para arriba, la que seas con todo cariño recibido, de verdad. Gracias. Dice Enrique Fonseca, gracias Alex. Leí continuación, no es pregunta, pero tiene que ver con el comentario, la pregunta que hizo Enrique Fonseca. Dice, gracias Alex por su oportuna respuesta referente al Belcebú, al grupo Cebú, FAO. No hay de qué, mi hermano, la verdad es que no se vale que sigan engañando gente, pero bueno, muy ustedes si quieren seguir ese grupo. Y les daban, de verdad, les daban tanto el cerebro que al rato me van a reportar el canal, me van a mandar mentadas de madre, alguien se va a meter aquí a ratito y me la van a estar refrescando. O en los comentarios, miren, en los comentarios, ahorita yo los puedo controlar, y al rato también, si me brinco un comentario gacho, chafa, o que quiera debatir, pues simplemente lo voy a borrar. Y en los comentarios al rato, ni se tomen la molestia, de verdad. No los tengo programados, nadie los ve. Yo voy autorizando cada uno, los voy leyendo. Y bueno, comentarios que les gusta, gente que les gusta debatir, spammers, haters. No se tomen su molestia, de verdad. A mí me da risa lo que escriben. Toda crítica para mí es un halago, ¿no? Que te das envidia y la envidia es halago. Entonces, gracias porque me apoyan más a hacer mi trabajo, con más gusto, de verdad. Y nadie lee sus porquerías, porque no se permite esas bajas de energía tan gachas que traen dentro de ustedes. Entonces, yo voy a seguir hablando y haciendo lo que tengo que hacer. Les guste o no les guste. Punto. Como les he dicho, tomen lo que más les vibre, lo que no, pues déjenlo pasar. Ya que no están preparados para entenderlo, pero bueno. Ok. Dice, ¿las camas médicas sirven para cáncer? Sí, Marilyn, para toda enfermedad, ya, por favor, pongan atención, para todas las enfermedades, todas. Crecen cualquiera, hasta los dientes van a renovarse, los miembros amputados, deformaciones de nacimiento, todo va a curarse. Curan las camas medbeds, todo. Vale. Ok, gracias Silvita, con todo el corazón. También yo, gracias por compartir este eterno momento. Ok, por acá. No es Yogananda, no es Chris, que hablaba, Sai Baba, gracias, ya me acordé. Es Sai Baba, era un ser hermosísimo, que si hubiera sido católico, hubiera sido el santo de la iglesia católica. Era un ser de luz bien hermoso. Por ahí le estaban inventando el chingado cabal, que era pederasta, cuando no es cierto. Era un ser de luz bien lindo. Les estaba dando durísimo y te estaba teniendo muchos seguidores, incluso más que la iglesia católica hubiera tenido ahorita. Por eso también empezaron a aventarle porquería y media, porque era una seria competencia para la iglesia católica. Por eso le inventaron que era pederasta. Lo mismo que son ellos. Todas las verdades de lo que son ellos se las estaban aventando a Sai Baba. Exactamente. Lilia Garza, Silvia atinó hace ratito. Sai Baba. Exactamente. Gracias. Carlos López, Saint Germain. No era Saint Germain. De hecho, miren, yo tengo mis dudas. Yo sí siento que es un maestro ascendido Saint Germain. Pero hay muchos mitos acerca de él. Hay que tomar con pinzas todo, ¿no? No quiere decir que no exista, que sí. Sí, definitivamente sé que existió. Pero todos los demás de que es un ser inmortal o que yo creo más bien que es una persona que ha tenido, al igual que Thoth o Hermes Trismegisto, que son el mismo, que han tenido sus reencarnaciones sin cubrir el velo del olvido. Y eso le ha permitido ir haciendo bien por la humanidad. Nada más, de ahí que tenga poderes extrasensoriales y que la llama violeta y todo esto. No. Perdón, pero no solamente existe una llama violeta, existe la llama dorada, la llama blanca, la llama roja, llama anaranjada. Para muchas cosas. Se nos han contado algunas teorías de la New Age que no, bueno, las compramos. Vale. ¿Que es un ser de luz? Sí. Pero ¿saben qué? Tú también eres un ser de luz. Yo soy un ser de luz. Todos los que están chateando son seres de luz. Ojo.
¿vale? De que va a ser bien por la humanidad, ya lo veremos. De que hay unos fondos de Saint Germain, ya lo veremos. No se sabe todavía, ¿vale? No dudo que exista, pero a lo mejor vamos a dejar que las cosas sucedan, ¿no? Ahora, puede ser, no lo estoy negando, Vamos a que ver. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Bueno, le hago una pregunta más y nos vamos con la siguiente información. Ok. No, esta no es pregunta. Acuérdense que si no hay signo de interrogación, no es pregunta. Vamos a ver, espérenme. Ok, creo que sí aquí ahora. Alex, dice Luz Martínez, una pregunta. Después de usar las camas médicas, ¿estaremos más inteligentes? Lo expreso. No soy estúpida, pero no tengo muchos datos. Nadie dijo que fueras estúpida, hermanita, no. No, me da risa tu comentario. Se cree que sí. Se cree que sí, efectivamente podemos despegar cosas que todavía no están tan despegadas acá arriba. Hay teorías de que sí. No se sabe, No puedo asegurarles nada, pero por lo menos de que hay un cambio más lúcido en el cerebro, sí. Entonces nos va a permitir pensar más inteligentemente, hermanita. ¿Ok? No es que sea una magia, un milagro, ¿no? Que nos hagan inteligentes, no. Pero se cree que sí hay más claridad mental, por lo menos. Y eso te permite pensar mejor. Permiso. Adalit Reina, miembro del canal, gracias hermanita, saludos también para ti, gracias. Ahora sí, vámonos con lo que siga. La siguiente información, dice, dice, podrá ser criticado, pero es totalmente coherente. Trump dice que, dado que Estados Unidos ha puesto el dinero para que la fiesta con Ucrania, Estados Unidos es quien decide los términos del acuerdo de paz. Lógico, si la actual administración estuvo financiando toda esa fiesta en Ucrania, pues obviamente llega esta administración de Trump y dice, bueno, te mandaron dinero, ahora yo decido en qué momento la paras. Es lo que está diciendo aquí Trump. Estados Unidos es quien decide los términos del acuerdo de paz y la Unión Europea y a Zelensky no les queda otra que acatarlo. En otras palabras, la Unión Europea ha pasado de ser un cero a la izquierda en términos geopolíticos. O sea que la opinión de la Unión Europea acerca de la fiesta entre Ucrania les vale madre. Ya, es lo que nos acaba de decir Tom con esto, es que no te metas, no te importa, no es tu problema. Bueno, ¿no? Porque por lo visto les interesaba tenerla activa, sobre todo los miembros de la ONTAN. Mirna Caro Ventura, no es Yogananda, ya le dijeras ahí Baba. Ok, desde Bogotá, Colombia, igualmente Grigo, gracias, saludos hasta Colombia, Bogotá. Silvia dice, Alex, la otra noche tuve un sueño, me llevaban a las camas a conocerlas, las medveds, me imagino. Si no, ¿cuál? O camas de hotel, o camastros de la playa, ¿cuáles, hermanita? No, ya sé a qué te refieres. Dice, ¿qué significado tener este sueño? Desperté muy feliz. Pues ese mismo, hermanita. Acuérdense que tenemos sueños que podemos ver el futuro. Mientras estamos un sueño no es, ya tengo varios en vivos, he hablado de sueños, tengo videos hablando de los sueños. No es nada más una imaginación del cerebro. Realmente viajamos en el astral cuando estamos durmiendo. No lo recordamos porque al regresar interfiere la mente y se van olvidando cosas. Alguien que pueda hacer, literalmente se da cuenta que hizo un desprendimiento astral, estando dormido o no, pero está consciente de que es un desprendimiento astral, no pasa por esa fase de olvido. Puede recordar perfectamente bien todo. Ok, entonces tuviste un sueño profético, hermanita, y así va a ser. Te lo aseguro. Chris B, no es Yogananda. Ya recordé el nombre. Gracias, ya me lo recordaron. Sai Baba. Bueno, antes de leerlo justo me alcancé a acordar. De todos, gracias. Verónica Moreno dice, ¿cómo voy a saber, Alex, si a mí no me ha llegado Nesara? Ya se les avisará en su momento, hermanita. No va a ser anunciado. Ahorita les aviso esto. Más adelantito les hablo de esto. Por acá, más pregunta, que hay otra. Gaviota Azul dice, Alex, buenas tardes. ¿Sabes de pronto cuándo será el flash solar? Lo necesitamos. No, hermanita, es como si me dijeras cuándo va a temblar nuevamente. No, hermanita, no hay modo de saberlo, no más absoluto. Hay datos de canalizadores que dicen que como puede ser ya pronto o puede ser en 50 años. Bueno, poquito menos que para el 2050.
En esta época, más o menos de 20 y tantos años, podría gestarse, pero aún así yo lo tomaría con pinzas porque no es probable predecir algo tan grande. ¿Y qué caso tiene la gran fuente infinita de amor si nos dijera cuándo viene? Mejor a esa parte de la Biblia hay que hacerle caso, ¿no? Llegará como un ladrón en la noche, así es que estén preparados. Vale. Permiso, familia. Por acá otra pregunta. Luz Warren dice: dicen que el canal de Pool, que no va a haber nada hasta que el George Dam canal en China, no entiendo, no colapse nada, va a suceder. Es que no te entiendo, hermanita, dice. A ver, lo voy a repetir, a ver si le capto. Dicen en el canal de Pool, o sea, Mr. Pool, perdón, pero ya les dije lo que opino del canal. En la semana les puse información de Pool y sin embargo, tómenlo con muchas pinzas. No me gusta para nada subir información de Mr. Pool. Pero dice que no va a haber nada hasta que el George Dam, no sé, canal en China no colapse, nada va a suceder. No le cree nada, miren, no le cree nada a este cuate de Mr. Pool. Yo, sinceramente, no, definitivamente no estoy nada de acuerdo. Y aparte, no te entendí qué quisiste decir con el Jorge Dam, canal de en China. Barájamela más despacio, ¿no? Como decimos en México. Escríbele bien, por favor. Ok. Vamos a ver. Bueno, vámonos con lo que sigue. Déjenme ver, ya se me bajó otra vez. Aquí me quedé. Qué bueno que lo alcanzo a subrayar antes. Perdón si me llego a brincar. Bueno, perdón, se me bajan aquí. Le doy tantito y se va hasta abajo todos los comentarios. Intento seguir lo más rápido que puedo, pero no me da. Karina, hola Alex, un gusto. Las medveds sanarán el retraso mental. Ve el canal de la entrevista que le hice a Karen Tortor, hermanita. Ya lo dije en todo caso. Buenas tardes. ¿Es verdad que el helicóptero que chocó en el avión transportaba el doble de Trump? Master Leo, te voy a decir algo. No sigas, esa noticia la dijo Benjamin F. o B. Fulford. Y no es seguro, sinceramente no es seguro. Pero también puede ser probable. A lo mejor sí parece ser que igual. Yo también me la compré un poquito, pero dije, no está descartable, pero tampoco lo puede ayudar como algo fehaciente. Vale. Es buena la información de Benjamin F. Definitivamente es buena. Pero a veces se va de habladas con que todo es satánico, todo está mal y todo, muy fatalista. No me gusta su vibración. Es buena su información, pero no vibra para nada bonito. Incluso si ven cuando él está hablando, híjole, tiene una cara de estoy de la patada. Pobre cuate, no está enfermo, enojado, no sé. Pero de verdad no tiene ninguna vibración alta. Es buena su información, pero híjole, no sé si debería darle en una funeraria. En un funeral de verdad sus informaciones, porque de verdad yo no siento que vaya, pero bueno, no soy yo nadie para juzgar, ¿no? A lo mejor realmente da esa cara y en realidad es muy feliz el tipo, pero todo se refleja. En fin, no sabemos Master Leo, no te sé decir sí o no. Como Rosita Alvarado, no hay modo de saberlo. Cuando llegues a Vanessa, no hay modo de saberlo, se avisará, simplemente. Ok, hasta aquí, dejen preguntas, vámonos con lo demás. Dice, acostúmbrate a ganar, por Julian Assange. ¿Puedo dar una versión panorámica de lo que creo que está sucediendo? La gente ahora se está dando cuenta de que definitivamente hay un plan, y la evidencia de eso se revela varias veces al día. La gente finalmente se está dando cuenta de que hay muchas acciones sucediendo a través de la Tierra y que han estado sucediendo desde que Trump juró el cargo en 2017. Cada día está más claro que estamos viendo una obra de teatro o de una película. Todo está planeado y cronometrado. Pero aquí está la parte que creo que la gente aún no ha comprendido. Mucho ojo, familia. Si todo está planeado y cronometrado en Estados Unidos, como ver una película, ¿por qué no estaría todo planeado y cronometrado en todo el mundo? Fíjense, Trump realizó una gira mundial de capitulación en 2017. Entonces se sentaron las bases. Se reclutaron aliados. Estamos hablando de presidentes. Se reclutaron aliados y se aislaron enemigos. Tenemos muchos más aliados de los que la mayoría de la gente sabe, incluidos los que nuestros medios dicen que son nuestros enemigos. Acuérdense que lo dicen los medios masivos, todo es al revés.
no les crean nada y volteen la noticia, y esa es la correcta. El sistema de esclavitud de la deuda del Banco Central se va a eliminar en el momento perfecto. Esto es lo que muchos no ven. La mesa se está poniendo de múltiples maneras. Comenzó con las naciones BRICS, creando el nuevo sistema financiero que protege la soberanía de cada país y crea un campo de juego parejo para el comercio internacional. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que el oro se ha descentralizado desde 2017, lo que les dije hace rato. La mayoría de los países han repatriado su oro de los Estados Unidos y Londres, o sea, lo han pedido de vuelta. Londres está realmente luchando por cumplir con los pedidos de compra de oro. Esa es una buena señal. Ya no tienen todo el oro. Los meros, donde viven los meros, desgraciados, viven en muchos lados, pero también es una cabeza fuerte que hay que cortar. A Gran Bretaña. Permiso. De hecho, ya fue cortada. Cuando Trump le dio la espalda y caminó delante de la reina, será señal de que nosotros mandamos ahora. Seguimos. Las naciones están comprando cantidades récord de oro a través de sus bancos centrales y almacenándolo en sus propios tesoros para prepararse para el colapso del dinero fiduciario. Se sigue avisando que va a haber un colapso. Pero hay algo más de lo que nadie está hablando como una parte igualmente importante de este plan. Aranceles. Pongan mucha atención aquí. Tarifas. Dice aranceles, entre paréntesis, tarifas. Todos los medios nos dicen que los aranceles aumentarán los costos de los bienes para los consumidores. Me consta, Claudia lo dijo. Claudia Sheinbaum, lo que dijo es que no se da cuenta Trump, que eso lo único que va a hacer es incrementar el costo de los productos para los estadounidenses, generando crisis. Repito, todos los medios nos dicen que los aranceles aumentarán los costos de los bienes para los consumidores. No se están dando cuenta de lo que está haciendo Trump. Estamos sentados en la economía más poderosa del mundo y se han aprovechado de ellos durante generaciones, según él. Trump está usando esta narrativa como justificación para forzar al mundo entero a un sistema de comercio justo. Está sentando las bases para el nuevo sistema. ¿Cómo? De 3 maneras. 1. Aranceles recíprocos. Y se acaba de anunciar esto, aranceles recíprocos. Este será el nuevo estándar para todos en el futuro y será un salvaguardia para el futuro que mantendrá bajos los aranceles mundiales, aumentando masivamente el comercio mundial. 2. Gobiernos financiados por aranceles en lugar de impuestos. Cuando el comercio mundial explote, los países de todo el mundo van a recibir más ingresos y cuando Trump se deshaga de todos los impuestos federales y del IRS, todos los países seguirán su ejemplo, porque la gente de todo el mundo lo exigirá, y Trump los presionará. 3. Aumento de la fabricación en el país. Los aranceles hacen algo bueno. Aumentan la necesidad de fabricación local para reducir la dependencia de otras naciones. Trump está obligando a otras naciones a crecer su propia industria manufacturera para crear buenos empleos en el sector manufacturero en el país. ¿Ya les cayó el 20? Claudia, yo tengo un ejemplo, por lo menos de mi país. Claudia Sheinbaum en una mañanera dijo exactamente lo mismo que está diciendo aquí Assange. Dijo, ok, no vamos a pagar aranceles, vamos a montar fábricas para no depender de nada, y si quiere Estados Unidos que nos compre, ahora le vamos a cobrar aranceles. Es lo mismo, estamos hablando, te cobro, me cobras. Está en un intercambio de aranceles justos para promover que cada país, te meto aranceles, ok, mejor yo fabrico, no te vendo. Está promoviendo que cada país se vuelva productivo. Fue lo que yo entendí, no sé ustedes. Ok, continúa. Todo esto es bueno para la soberanía de cada país, pero también es bueno para la gente del mundo. El mundo entero cambió en el momento en el que Trump juró como líder del mundo libre en 2017. ¿Cómo ven, capichi? Para los que me han dicho, oye, qué desgraciado, ¿por qué nos va a meter aranceles? ¿Ya vieron por qué? ¿Ya vieron por qué? Para promover que tu país se ponga las pilas y lo haga, al igual que Estados Unidos lo va a hacer. No me vendas, yo lo voy a fabricar.
Ya les he dicho que no hay pobreza. Cada país tiene muchos minerales, mucho petróleo, mucho de todo. Ciertas cosas, habrá cuestiones que sí sean requeridas. Oye, véndeme, yo no tengo, yo no lo he encontrado aquí en mi país. Bueno, te cambio esto, pero me cobras aranceles. Bueno, ¿qué te parece? Tú no tienes esto, te lo intercambio con los mismos aranceles y queda igual. Es lo mismo. No, no queda igual. O sea, Capichi lo que está haciendo es promover que cada país crezca. Eso es. Cuando me digan, trama esta, ve. El en vivo, en el minuto 50 más o menos, ponte a ver, 48-50 de este en vivo, para que veas lo que, cuando si Trump te caigo de por qué hace las cosas, ahí está una de las muchas cosas que les han dicho que por qué nos cae gordo Trump, y me incluyo. Va a haber cosas que no nos van a gustar, y se los dije, familia. Va a haber cosas que no nos van a gustar de Trump, pero al final nos vamos a ir dando cuenta del porqué. Aquí hay un porqué. Bien. Bueno, les voy a leer lo último y ahorita seguimos con sus preguntas porque es algo que yo les quiero compartir. Yo lo escribí. Dice, me han estado preguntando por las informaciones que han dado varios pseudoinformantes que dicen que las medbeds, la revaluación, Nesara Gesara, etcétera, es mentira, o que no creen en ellos, que en todo esto, que todo es falso. No sé si están desinformados, por no decirles tan, ¿ok? O de plano el cabal les ha estado pagando para que digan todo eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Perdón, volteé a ver, en vez de ver a la cámara, volteé a ver sus comentarios. ¿Ustedes qué creen? En lo personal quiero decir que no hay pruebas tangibles de todo esto. Pero si observamos todos los movimientos que se han estado dando, tanto como geopolítica, las energías de la Tierra, las del Sol, y principalmente todo lo que nos ha llegado en sueños, en intuición, todo lo que nos ha vibrado como verdad, incluyendo canalizaciones, ya que en nuestro interior se encuentra la verdad. Esa verdad se siente, no se piensa. Si utilizas tu cerebro, perdón, si utilizas tu cerebro, quizá lo creas, quizá no, pero si utilizas tu corazón, sabrás la verdad. Hay una frase muy sabia que dice, si quieres saber la verdad, primero tienes que creer para poder ver. Si queremos ver para creer, ahí es en donde entra el cerebro y nos confundimos más. También hay otra frase que dice, el que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que escuche. O sea, benditos los que creen sin ver, ya que de ellos es el reino de los cielos. Esto se refiere a que serás bendecido en este plano de existencia y también en el otro. ¿Ok? Y se está hablando de creer en cosas que los ojos no pueden ver. Chamanismo, metafísica, potencial del cerebro. Eso. y espiritualidad, perdón. Principalmente es espiritualidad. No solamente, y no me refiero a la espiritualidad que te dice tu pastor o tu sacerdote, esa no es espiritualidad. No solamente se trata de tener fe y ya. Se trata de que abras tu mente y más tu corazón. Y también hay que investigar mucho, obviamente. El otro día, un amigo me dijo que él no creía en nada de todo esto. A lo que yo le contesté, no necesitas creer nada. Algo que me enseñó a entender muchas cosas fue que, aunque yo no lo crea, no significa que no exista. Pero cada quien su propio camino. Y hasta que no estemos preparados para entender algo, no lo creeremos. Muchas veces rechazamos lo que no entendemos porque nos da miedo que los demás nos vean como ignorantes y preferimos tomar una postura de escepticismo a revelar en verdad lo que pensamos y sentimos. ¿Cierto o no, familia? ¿Cierto o no? Aquí puede ver el que quiera ver. El que pueda creer podrá ver. Y no al revés. Y de todos modos van a poder ver sin creer. ¿Y saben qué? Se van a arrancar los pelos. Porque hubo oportunidades. Porque hubo muchos avisos. Demasiados. ¿No? Permiso. Ok. Armando Ruelas dice, ¿qué opinas, Kai Prince, del EBS, el apagón del flash? Ya lo dije, mi hermano. Y el flash solar. Es
Sí, 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 a todo lo que dices, sí, según yo sí cree en todo este asunto. Ahora, lo que dices del elefante, burro, serpiente, Armando, no, 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 precisamente. O sea, no va a ser así, las 8 horas que nos han dicho de un, que van a tomar los medios y ese documental de 8 horas, hasta donde se cree, no. Ya les había dicho en otro en vivo, en otro lado ya les había dicho por qué. Y esto son palabras directamente de Tito Chili, que también platicamos con el otro día, que prácticamente también el mismo modo de pensar tiene que Carrie Thornton. Y el elefante burro serpiente que mencionas, va a ser paulatino, ya está dicho. Si observan, ya se está trabajando en él. Cuántas cosas se han estado, le estaba publicando y en otros lados han visto información de todo lo que están, del USAID, de todo lo que está encontrando Elon Musk, de todas las porquerías que tienen allí. Van a publicarse posiblemente antes de marzo o en marzo los archivos de Epstein, de JFK, ¿no? ¿No es eso un elefante burro serpiente? ¿No es eso una desclasificación? Ligera, poco a poco. Y yo diría que ni tan ligera, ni tan poco a poco. Sin necesidad de aterrorizar a todo mundo. No podrían con la verdad, sinceramente. Esa es por la cuestión. Ok, vámonos acá con preguntas. Dice... está muy fuerte tu pregunta para comentarla en público, MC Junior Cruz, pero te contesto que sí, efectivamente, lo pueden dejar como antes, definitivamente. Y aquí más que estética es una cuestión de salud, y salud mental y emocional, pero definitivamente sí. Sí, sí, Francisco. Sí, MC Junior Cruz, efectivamente. Saí Baba, dice Francisco Betancourt, gracias, mi hermanito, sí ya. Francisco Carles Torá. Si te refieres a que es un avatar, Carles Torá, pues perdón, estás muy confundido. Pero Carles Torá, pues, ¿sabes qué? Debería dedicarse a escribir algo de chistes, guiones para stand-uperos. Le saldría mejor. Si escribe su vida, te aseguro que si se para en un stand-up a contar todas las mentiras que cuenta, te aseguro que nos cagaremos de risa y no nos daremos cuenta que está diciendo supuestamente su verdad. Yo si tengo, los voy a contratar, lo voy a contratar para stand-up. Ok, permiso. Era una regresión, no sé qué edad. Ok, dice, ¿qué sabe sobre? Elber Villena dice, ¿qué sabe sobre el acercamiento de Hercolobus a la Tierra? Mi hermanito, no te entiendo, pero hasta donde yo sé, ese planeta es fake, ¿vale? Entonces, es lo que digo, es una narrativa que normalmente mezclan algunos canales de YouTube, supuestos documentalistas o algo así, que dicen que va a venir esto y que el planeta X, que el Colobus y todo eso. No hay modo, no hay modo. Tengo un amigo, saludos Jordi, de España, que dice que él está dentro de un grupo de aficionados o profesionales de observadores del cielo que tienen aparatos, unos telescopios muy bonitos, muy potentes, y la verdad no hay absolutamente ningún planeta que esté extraño por acá. No lo hay. Vale, ya no hablemos de que la NASA dijo, no, olvídese de la NASA. Gente que tiene acceso a un telescopio y puede estar observando. Ya se hubiera hecho realidad, ya se hubiera avisado, caramba. O sea, por favor, no crean todo este asunto. Ahora, nuevamente, no porque no lo creamos no quiere decir que no exista. A lo mejor no se puede ver con un telescopio. A lo mejor existe, pero no del modo como lo están contando, como la narrativa de que va a llegar. No, esa narrativa échala para afuera. Posiblemente exista el planeta, pero no hará lo que dicen que va a hacer. ¿Dale? Ok, dice que sabes sobre. Ok, ya. Esa ya la contesté. Entonces, no sé. Dice Redoma, quita los 10 mandamientos de una sociedad y estás viendo cómo está el mundo. Bueno, ¿y quién lo sigue realmente? ¿Tú lo sigues, Redoma? No, yo no me interesa. Yo mejor prefiero portarme bien y nada más observar el primero y el segundo. Con eso es suficiente. Ok, además no fue un invento precisamente, fue otro invento de la cuestión judía. Vale. Eso es ya más profundo, no es tema de ahorita. Por cierto, Redoma, si eres alguien que tiene una narrativa, tiene unas creencias muy profundas de alguna religión, yo te invito a que mejor no sigas este canal.
La verdad es que aquí se cuentan verdades acerca de las religiones. Yo respeto la fe, les he dicho, respeto mucho, muchísimo la fe de las personas, pero nunca voy a defender a los dirigentes, los que inventaron tu religión. Jamás. Porque tienen mucha cola que les pisen. Y han aborregado y dormido a la gente. Además, otra cosa, aquí no es un canal para venir a evangelizar a nadie. Gracias. Ya me voy, familia. Nada más algunas preguntas más voy a poder leer y ya me tengo que ir. ¿Es cierto que la casa Inés Amiga fue cerrada? Harold Enrique Oñate Bañero dice, Vaquero Oñate, saludos Alex, paz y merecer igualmente, mi hermanito dice, ¿es cierto que la casa Inés Amiga, no entiendo quién es la casa Inés Amiga, o si te refieres a la casa pintada de blanco, ya se puede decir, ya no hay bronca, la Casa Blanca fue cerrada, sí, todo, desde 2016 hasta 2020 fue cerrada. No, al revés, de 2020 hasta 2024 estuvo cerrada, ¿vale? Era todo tras bambalinas, en un estudio grabado todo fue por eso les decían que es una película. Ah, sí, gracias, es President of the United States, POTUS. Gracias. ¿Qué más? Estimado Alejandro, dime, Elon Musk es humano. Pues donde yo sé, sí. ¿Vale? Hay una teoría que dice que Elon Musk estuvo 20 años allá en Marte. Allá nació, supuestamente. No se sabe, esa sería mucha teoría de la conspiración. Sería seguro algo que realmente no se sabe. Ya lo contará él, si puede contarlo él, ya lo contará algún día. Uno nos llevará allá a Marte para poder verlo, ¿no? Ojalá. Ok, por acá vámonos con algo más. Acuérdense, perdón. Gracias por recordarles que me den like. Gracias, Angelita López. También por acá vamos a ver otra pregunta. Sus comentarios los leo todos al ratito, te los prometo, de verdad. Tanto los aquí en vivo como los que los de la caja de comentarios, ¿vale? Dice Hercolector 77, dice Alex, bendiciones. Se están vendiendo al sur de América muchos terrenos, la Nueva Israel. ¿Sabes algo por qué? No tengo la menor idea. Pero pues sería bonito tener un terrenito ahí en la Patagonia, ¿no? Que podamos ver a lo lejos los témpanos de hielo, los icebergs, ¿no? Que sería padre. Ok, bueno, no tengo idea. Ok, vamos a ver por acá. Dice Julia Irusta, Alex, tengo un familiar que tiene el síndrome Raynaud. Pregunta, ¿las camas lo sanan? Ve la entrevista que le hice a Kerry y el en vivo de hace 8 días, hermanita. Ok. Personas que tengan implantes dentales, también Teresa Gutiérrez, por favor, todas las preguntas estas, vean la entrevista que le hice a Kerry y vean el en vivo que hice el viernes pasado. Ok. Dice Luz Warren, después de todo, ¿vas a seguir con tu canal o te vas a ir de vacaciones por un tiempo? Sabes que te queremos, te vamos a extrañar. Gracias. Ya lo verán en su momento. Ya les aviso. Muchos años de investigación. Ok, más preguntas. Bueno, por acá anda otra. Moisés, hola, Alex, dice, las medveds también curan temas como la alopecia. Sí, hay que checar, por favor, nuevamente, checa la entrevista que le hice a Kerry y y el en vivo del viernes pasado. Pleiadeno Celestial dice, es verdad que ya no va a ser necesario el apagón, que el apagón solo va a ser a modo de comunicaciones. Sí, Pleiadeno, está ahí donde yo sé. El Ernesto, el elefante burro serpiente, no va a ser como nos lo platicaron hasta ahorita. No sé si cambien la información, a lo mejor después sí, pero por lo pronto ahorita sabe que no. Pero el apagón se cree que sí. No creo que sea de 10 días, definitivamente. Eso siempre para mí me pareció fake. No podrían ser incluso 3 días, sería muy fuerte. Ahora, vamos a ver. El apagón supuestamente es para agarrar a los oscuros, para que no se puedan comunicar. Ya ha habido cuántos apagones de luz y de internet en tu país, en cualquiera en que vivas, ¿no? ¿No crees que ahí lo están utilizando precisamente para agarrarlos? Ahora, pasar un sistema de internet a otro, yo con toda la tecnología que hay y la que nos han ocultado, ¿no sería simplemente es como darle un clic? Se apaga uno y empieza otro. ¿Qué necesidad hay de mover tanta cosa?
¿no? Posiblemente sí, se requieran 3 días o 10 días, a lo mejor estoy mal, ¿no? En mi punto de vista es, con tanta tecnología no puede hacerle con un simple clic. Si se tratara únicamente de pasar tecnología de internet a otro internet, el de Starlink, o a conectarse al QFS. Pero si se trata de agarrar malandrines, posiblemente a lo mejor si en cada país va habiendo estos apagones, van entrando los números blancos y agarrando a los que tienen que agarrar. ¿No? ya se verá. A ver qué. Y si no, no importa. Y si llega el apagón, pues ya saben. Prevénganse si tienen comida, porque han estado, como están dando lata. Compre comida el que quiera comprarla. Tenga su búnker ahí metido. Hagan lo que quieran. ¿No? Yo no voy a padecer de nervios y ay, está apagado y ahora que nada, ponte a leer. ¿Cuántos días serán? Quién sabe. A lo mejor son 3 días que no tenemos internet. Sería buen momento para agarrar todos los libros que están ahí que no has leído y ponernos a leer, a ver otra cosa. Qué bueno, ¿no? Ojo, no tiene que ser de luz, ¿eh? No vamos a estar sin luz 8 días, se pudre toda la comida. Hospitales que tienen gente muy enferma se les van a morir. Incluso hay hospitales que dependen mucho de internet. Por eso digo que ni 3 días serían. Vamos a ver qué pasa. Y esto que les estoy diciendo, solamente con un clic pasaría de un sistema a otro, no me lo estoy inventando. ¿Vale? Por ahí fue una información. Pero nada más puedo decirles eso. Permiso. José Ignacio, checa la entrevista que le hice a Kerry y el en vivo que hice también la semana pasada. Adalit Reina dice, Alex, la cruz sola sin el Cristo es algo fuerte para combatir o protegerse uno de los seres chocarreros. No, hermanita, pues no son como vampiros, ¿no? Es una creencia. De hecho, la cruz, al contrario, tiene un significado que lo usaron los oscuros para hacer algo muy gacho. Para cerrar chakras, cerrar energías. Vale. Ok, Susi Luca dice, se dice que después de usar las camas no recordaremos nada. No, para nada, eso es mentira. No, eso sí, para nada. No, al contrario, vas a estar recordando mucho mejor. Más cosas. ¿Ok? Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, ya se me bajó todo esto otra vez. Me lleva... sí. Uy, qué bueno que alcancé a subrayarlo. Dice Iván Carreño, la presa de las Tres Gargantas. No se sabe qué pasa con esa presa, Iván. Se cree que a lo mejor ahí estaban metidos o escondidas cosas ocultas que China no quería que vieran, pero ya se sabrá. Todavía es teoría de la conspiración hasta que no se sepa. Dice, así es, querido Alex, ahí va un ser de luz maravilloso. Con él aprendí a desear que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Ajo, loca samasta sukino babantu. Ajo, namaste, Laurita. Bien, gracias. Ok, dice Marta Valencia, hola querido Alex, ¿será que cuando empiece Gesara Nesara y cuando las monedas queden uno a uno van a quitar el requisito de la visa para entrar a Estados Unidos como turista? No sé, no se sabría, pero que se cree que en poco tiempo después sí podría ser, hermanita. Incluso se cree que pudiera ser, no aseguro nada, que uno puede elegir el país donde quiere irse a vivir, siempre y cuando no haya antecedentes penales, no tengas problemas con la ley. Todo eso se cree que puedes elegir el país de donde tú quieras. ¿Va? Y sin problema de que, a ver, papeles, ¿a qué te vienes a vivir? No, se cree que no. Ya lo veremos. Ok. Raúl Curiel dice, es importante que se documenten más a fondo sobre el conde de Saint Germain. ¿Por qué tendríamos que hacerlo, Raúl? Si es tu creencia, bien respetable. No le digas a la gente lo que tiene que hacer, Raúl, de verdad. Mira, sugiérelo. Pero no tenemos por qué hacerlo, ni aunque fuera importante. Es tu creencia, se respeta, yo puse la mía. Si no estás de acuerdo, como les he dicho, toma nada más lo que te vibre, lo que no te vibre, adelante. No es que quiere decir que no esté yo informado. Mi hermanito, si tú quieres decir algo, pon tu canal de YouTube y a lo mejor te sigo, a lo mejor no. Exprésate como quieras. Aquí, perdóname, pero no es un canal para debatir, ¿vale? Entonces, pues perdón, pero bye, comentario. Paranormal, buen criterio. Existe mucha información para normar un buen criterio. Tampoco, Curiel. Ya van 2 comentarios chafas que voy a tener que quitar. No eres nadie para decirnos lo que tenemos que hacer, Raúl Curiel. Es tu creencia, tu verdad, es tu verdad. Entiende, hay 3 verdades. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Y ninguna de las 2 la conocemos. Así es que por favor, no vengas a exponer aquí un debate donde no lo hay. Por favor, mi hermano, ¿no? Nada más te digo, no puedes obligar a hacer creerle a nadie nada. Simplemente
tú platica, di las cosas y la gente sabrá si quiere tomarlas. Un diálogo, una cafetería, tú puedes expresarte. ¿Qué te hace creer que tus amigos creen todo lo que tú dices? O tu familia, ¿no? Aquí se propone y cada quien toma lo que puede, lo que quiere, lo que le llega, o lo que está preparado para entender, ¿vale? Linda Guillén dice: cuán gran información, hermano, muchas gracias. Síganme con todo el corazón, Lindita. Lindita Guillén. Ok, ya nada más, perdón, familia, ya no me da tiempo de seguir leyendo preguntas. Por favor, déjenmelas en la caja de comentarios, vuelvan a escribirlas, por favor, las que no pude. Y ahorita nada más me estoy despidiendo de todos y de los, ¿cómo se llama? Los miembros del canal. Dice María Liquete, miembro del canal, dice: hola Alex, soy María y te escribo desde España. Estoy observando desde hace tiempo toda la manipulación climática con chemtrails descarados. Creo que la cosa en la ONTAN, ya no, hermanita, hace tiempo que los chemtrails ya no hacen daño. Se cree que vamos a llamarle supe que la madre tierra, así como los seres de los hermanitos de las estrellas, cada que cargan un avión con estas cosas y nos empiezan a rociar, se cree que más bien están cuando van cayendo los están modificando, para ya no le van a hacer más daño a la madre tierra ni a nosotros. Son cosas benéficas que incluso podrían hacer más fértil la tierra. Dice: despreocúpense, de eso ya no. ¿Cierto? No. Hubiera regresado otro encierro, hubiera regresado ya. Entonces, dejen de estarse preocupando, por favor, por esas líneas en el aire, porque es fake todo este asunto de que, y quien les meta miedo, por favor, dejen de seguirlos. Ya les he dicho muchas veces, canal que te meta miedo, tristeza, algo, deja de seguirlo. No es un buen canal, definitivamente. Pues bueno, familia, todavía hay lugares para la ceremonia presencial, ceremonia de sanación presencial de su servidor. Ya muy poquitos, ya no voy a hacer mucha gente. Va a ser el 9 de marzo. 9 de marzo, ceremonia presencial con servidor. Va a ser en el bosque de Chapultepec a las 10 de la mañana, al lado del portal. ¿Dónde está ese portal? Al lado de la cueva, una de las cuevas, donde están los baños de Moctezuma. Por ahí van a ser. Es un lugar de poder muy importante. Y van a sentir esa energía. Los que tienen la oportunidad de hacerlo presencial, adelante, están invitados. ¿Cómo se llama? El valor del intercambio energético amoroso que le estoy pidiendo es de 400 pesos mexicanos. Y quien gusta, adelante, ahí está. Ok. También tenemos ceremonia de cacao para el 15 de marzo. Todavía hay lugares también. Acá también tiene que ser presencial. No hay modo de darles cacao por vía Zoom. Ok. Y en mi familia también tenemos creo que es déjenme les confirmo bien la fecha. Según yo, sí. El 30 de marzo. Ahí sí, ceremonia de sanación por vía Zoom, vía videoconferencia. Entonces los que gusten, adelante, ahí están las fechas. Trabajos de ayuda para iluminación, sanación y curación de todo lo que requieren de su servidor y de Fabi. Ok. Las 13 lunas, abre taller Fabi, taller de las 13 lunas. Déjenme ver, me lo estaba brincando. Según yo es el 15. Sí, no. 19 de marzo abre Fabi, nuevo taller también, nueva fecha de su taller de las 13 lunas. Un taller de hacerte consciente de lo que no has podido trabajar. Muy bonito. Vale, quien gusta, ahí están las herramientas, familia. Jovis Ríos dice: saludos Alex, aquí en mi casa se burlan de mí porque les digo que cosas bonitas van a pasar, no me lo creen. Y me dicen: ¿y por qué tú estás tan segura? Les digo: pues prefiero creer y vivir feliz. Cierto, Jovis. Yo prefiero que me digan: estás loco, pero un loco feliz. Y no una persona cuerda y perfecta, toda amargada y triste, ¿no? Además, qué tan mal nos han educado que nos hacen creer que todo siempre tiene que estar mal, ¿no? Ok, entonces por favor, familia, sus preguntas que no alcancé a contestar, háganmelas, escríbanlas nuevamente en la caja de comentarios. Dice aquí Jovi Ríos: y como vivimos en Estados Unidos y ahorita las cosas no están muy bien, aparentemente, no más se la pasan echándole tierra al pobre Trompetas. Le digo, no crean todo lo que se pone en la televisión. Pues por supuesto, muy bien hecho, Jovis. Isaac Reyes dice: gracias Alex, excelente en vivo, feliz fin de semana, hermano. Muchas gracias, Isaac. Jovis Ríos continúa, dice: la mayoría de mi alrededor es lo mismo, pura discusión y controversias. Me preguntan, les explico y no creen. Pues para qué, ya no les expliques nada. Vamos a creer quien realmente esté, como les decía, quien esté preparado para entenderlo lo va a entender. Quien no, pues no. Ok, bueno, déjenme ver si no hay más por aquí. Otro miembro del canal.
No, ya fueron todos. Gracias, familia del corazón. Pues suscríbanse, si me apoyan con su membresía, se los voy a agradecer muchísimo. Ya saben, algunos beneficios que entre ellos están. Ahorita, como pueden ver, tengo que nombrar los comentarios y preguntas, principalmente de los miembros del canal. Hay estrenos para miembros del canal, adelanto de videos exclusivos para miembros del canal, y a ver qué más se me ocurre compartir con ustedes. Mientras tanto, pues, de todo corazón, muchas gracias, familia. Como decía Saibaba, que todos los seres de este mundo tengan luz, que todos los seres de este mundo tengan un pan que comer hoy. Padre, Madre, gracias. Gracias, divina, ser de luz, divina conciencia infinita. Gracias por todo tu amor. Gracias. Gracias también a ustedes, familia linda, por todo su tiempo que me están regalando para a este loquito que habla y habla, pero tómalo como mejor te convenga. Muchas bendiciones. Ajo, familia. Nos estamos viendo pronto, con todo el corazón.